Hola, soy Karina Mariani y estas son mis editoriales. La editorial de hoy, ¿quién mató a Shanti de Corte? A comienzos del 2016, Ibrahim el-Bakraoui, junto con otros cómplices, planificaron un acto terrorista patrocinado por ISIS. Ibrahim se inmoló al detonar una bomba en el aeropuerto de Bruselas. Junto con él murieron destrozadas 32 personas y más de 300 resultaron heridas. De pie a pocos metros del terrorista estaba Shanti de Corte. En ese momento Shanti tenía 17 años y estaba esperando a que terminaran el papeleo sus compañeros de escuela, con los que emprendería su viaje de graduación a Italia. Shanti no sufrió heridas, pero vio a Ibrahim y a sus propios compañeros, los compañeros de la escuela, despedazarse en el aire. El trauma que este infierno le produjo la marcó el resto de su adolescencia. Según cuenta su madre, Mariel, en las siguientes vacaciones, o sea, las vacaciones del mismo año del 2016, Shanti nunca salió del hotel ni una sola vez. No quería ir a lugares donde hubiera otras personas. La psicóloga del colegio que la atendió y que atendió también a varios compañeros, a otros alumnos de esa escuela que estuvieron afectados por el atentado, dijo que la niña, que Shanti, quedó traumatizada por el ataque. Cosa que tiene bastante sentido y todo esto, si se permite la palabra, es normal. Pero el 7 de mayo de 2022, a los 23 años, Shanti fue asesinada por orden del Estado belga. Su jurado, un hato de médicos y psiquiatras que dijeron que el trastorno y la depresión que la chiquita padecía a raíz del atentado eran incurables. Shanti, una joven perfectamente sana, presa de un enorme estado de angustia, había pedido la eutanasia y se la concedieron. La Comisión Federal de Control y Evaluación de la Eutanasia sostuvo su decisión de concederle la eutanasia a esta chiquita al entender, y abro comillas, que pasaban los meses, los años y no observábamos ninguna mejoría, cierro comillas. Concluyeron esta Comisión Federal de Control y Evaluación de la Eutanasia que Shanti era incurable. El burócrata a cargo del caso dijo que Shanti se encontraba en tal estado de sufrimiento mental que su solicitud fue lógicamente aceptada. Sí, la palabra utilizada fue lógicamente. Los terroristas acusados del atentado en el aeropuerto atravesarán un largo juicio y muchos defensores de los derechos humanos buscarán que sean tratados entre algodones con todos los derechos a la salud física y mental que sean necesarios. También clamarán por los derechos de los asesinos los medios, los artistas, ONGs, políticos y otras yerbas que opinarán acerca de las condiciones de su encarcelamiento. Está muy bien que así sea. No obstante, nada van a decir todos ellos por la muerte de Shanti. Es más, la considerarán una muerte lógicamente aceptada. El Estado belga no va a ejecutar a los terroristas que masacraron los cuerpos de los compañeros de Shanti, porque los siglos de evolución de la cultura occidental impiden que esto ocurra. Por eso la civilización occidental es una gran civilización, la civilización que evolucionó en las formas de tratar a los delincuentes y a los enemigos. Nuestra civilización es la que inventó el concepto de derechos humanos con la fuerza universal y la profundidad que los conocemos ahora. Pero, de la misma usina que embrionariamente creó el concepto de derechos humanos universales, surgió también, y sin embargo, un Estado todopoderoso y psicópata que se escandaliza con la idea de matar terroristas por la responsabilidad de sus atrocidades, pero que sí permite matar a una víctima de esas atrocidades porque no sabe cómo contener su sufrimiento y considera que dicho sufrimiento es incurable. La bioética es un terreno duro y complejo.
sin bordes claros y siempre lleno de dolor, de desesperanza, de ira y de vergüenza. Y siempre son en extremo penosas las circunstancias relativas a la decisión de terminar con la propia vida. Y la intervención de terceros en tales decisiones han desde muchas disciplinas y desde muchos saberes despertado siempre intensos debates. Las enfermedades cruentas, las degenerativas, las que dejan a las personas en estado vegetativo, se inscriben en esa disputa e implican polémicas, sin duda, como así también lo implican las leyes que atañen al rol de los médicos y a su propia autonomía para realizar prácticas que entren en conflicto con el objetivo primordial de su profesión. Pero todo esto no tiene nada que ver, no es ni el caso ni las circunstancias que atañen a la muerte de Shanti. Se trató, en cambio, de que el Estado que pusiera a disposición los servicios para ejecutar a una jovencita con una profunda depresión causada por un atentado ocurrido pocos años atrás. No estamos ante un paliativo, es un servicio, un nuevo servicio del Estado benefactor. Es algo que excede todos los marcos de una discusión ética civilizada o moral. Occidente, nuestra civilización, está abriendo la puerta para deshacerse de quienes padecen un trastorno mental. ¿Dónde queda la decisión personal y la responsabilidad en este pantano? ¿Cómo distinguirá la psiquiatría a quien sí tiene que tratar o a quien enviar a las garras de la muerte porque su angustia les resulta incurable? ¿Cómo van a certificar que semejante dolor no nubla los sentidos y el juicio de quien pide una eutanasia? Terminar desde el aparato del Estado con la vida de las personas vulnerables implica reconocer o bien que el Estado no tiene sentido o bien que ha involucionado hasta convertirse en una monstruosidad sin retorno. Con toda franqueza, ¿para qué necesitamos Estado? ¿Para esto necesitamos un Estado? Obtener legitimidad, financiación y apoyo para convertirse en ejecutor de víctimas del terrorismo, de inocentes o de vulnerables, dista mucho de ser el epítome de esa civilización que puso la defensa de los derechos humanos como un estandarte. La noticia de la muerte de Shanti ocurrió bastante tiempo después de su ejecución. El intento de garabatear estas palabras con algún orden lógico fue y vino por la adversidad que significa tener que explicar lo obvio. No se trata acá de un señalamiento a las decisiones individuales, ni de una apelación religiosa, ni una condena al acto individual de vivir o dejar de hacerlo como cada uno le parezca. Se trata de conceder al Estado un poder irreversible, o sea, el rol de promotor de suicidios inclusivos que no discriminen a los solicitantes. La negra noticia de la doble victimización de Shanti cobra densidad con otra noticia. En Canadá, la asistencia provista por el Estado para morir se llama MAID, M-A-I-D, Medical Assistance in Dying. Se va a ampliar a comienzos del año que viene, en 2023, extendiendo la elegibilidad a las personas con una enfermedad mental, presentando la solicitud únicamente sobre la base de este trastorno. Ya en 2019, un fallo del Tribunal Superior de Quebec había cuestionado la constitucionalidad de restringir este derecho o servicio del Estado a matar gente a aquellos cuya muerte era razonablemente previsible. Se introdujo entonces un nuevo proyecto de ley federal para extender la elegibilidad sin limitarla al final inminente de la vida. Inicialmente, además, el proyecto de ley, que es el C7, excluía claramente los trastornos psiquiátricos. Pero en febrero de 2021, luego de que algunos médicos declararan que esa exclusión era discriminatoria, es increíble, se presentó una enmienda que cancelaba la exclusión por enfermedad mental después de 2 años. O sea, cuando empiece el año 2023, Canadá permitirá la eutanasia para condiciones psiquiátricas. El suicidio es
ha sido y seguirá siendo parte de la historia de la humanidad. Durante el romanticismo se desarrolló una terrible moda. Los jóvenes se suicidaban en masa, estimulados por el ambiente político y artístico, una moda. El fenómeno llegó a tal extremo de pandemia en toda Europa que se llegó a prohibir en muchos países un libro. El libro se llamaba Las penas del joven Werther. Y por eso se le conoció a este mal, esta pandemia de suicidios, como el mal de Werther. La obra, que se señalaba como instigadora, fue prohibida en Italia, en Alemania, en Dinamarca, por ejemplo. El efecto contagio de esta moda hablaba a las claras de los peligros de esta opción en determinados momentos del desarrollo y también de una actitud hacia la vida, de una forma de encarar la adversidad y de una manera de endulzar o dignificar la muerte. Vulnerabilidad, inseguridad, ambiente y moda pueden ser combinaciones fatales. Si a esto le agregamos la promoción estatal, superamos cualquier distopía. En Bélgica y Países Bajos hay debates legislativos sobre la elegibilidad de la eutanasia para aquellos que simplemente estén cansados de vivir. ¿Es necesario el rol del Estado para esto? Hace pocos días se viralizó en redes el deseo de un indigente de terminar con su vida, no porque él quisiera, porque esto mismo lo declaraba en el video, sino como una alternativa económica a su situación. El profesor de la Escuela de Medicina de Creighton, Charles Camossi, sostiene que la nueva ley canadiense permitirá que los médicos estatales ejecuten a menores maduros, sin consentimiento de sus padres. Ahora bien, ¿cuántos jóvenes, abrumados por las circunstancias propias de su edad, sienten en algún momento que vivir no tiene sentido? ¿Es necesario que el Estado les refuerce ese deseo? ¿Qué clase de civilización desprotege así a su cría? Si el promedio de vida humano ha crecido tan asombrosamente, es porque tenemos una magnífica capacidad, la de crear ciencia y tecnología para lidiar con las enfermedades. Ese es nuestro superpoder. Tal vez aún no se haya descubierto la forma de ayudar a las víctimas del terror a superar el trauma sufrido, y es posible que estemos lejos de curar el daño causado por eventos imborrables o incapacitantes. Seguro nos quedan muchos caminos por explorar y tal vez la decisión individual de Shanti de no continuar viviendo, como ella decía, como un fantasma, hubiera sido inexorable, aún sin la intervención del Estado. Pero no es aceptable que el rol del poder estatal sea brindar como un servicio la ejecución por causas de tristeza o de depresión. ¿Cómo se va a distinguir esto de las estrategias médicas y sociales para prevenir justamente el suicidio? ¿No era que una de las competencias del Estado era procurar el bienestar? ¿Y si mañana un estado depresivo llevara a una persona a renunciar a su libertad, debería el Estado brindar el servicio de esclavizarla? Con todo, y aún en pleno respeto de las decisiones individuales y de la soberanía ante la propia vida, no podemos ni naturalizar ni congratularnos ante el surgimiento de este nuevo derecho-servicio del Estado benefactor. Estamos ante una tragedia que debemos procurar evitar, como evitamos tantos otros males, con tanto éxito, por cierto. Cuando una sociedad acepta la muerte como un servicio proporcionado por el Estado para solucionar cualquier grado de sufrimiento humano, ya no sabemos ni de qué clase de sociedad se trata, ni de qué clase de Estado estamos hablando. Pronto, quienes tengan menos acceso a tratamientos contra el dolor, contra enfermedades crónicas que resulten agotadoras, quienes tengan poca contención emocional, quienes pasen por depresiones severas o por un momento profundamente trágico, quienes padezcan adicciones o sean más vulnerables psíquicamente a la propaganda de la panacea terminal, serán víctimas de un sistema cuya solución ante la adversidad consiste en eliminar sin más al angustiado en lugar de tratar de atender su angustia. Todo este andamiaje entregado al poder del Estado es una locura. Al poder del Estado según el superior entender de un burócrata y de su corte de expertos.
¿No entendimos ya cómo funciona este siniestro matrimonio? ¿Estamos dispuestos a conceder al Estado también esa licencia? ¿Qué clase de sociedad desea ser cómplice de este mandato? Para escuchar todos los editoriales, suscríbete, me gustealo, compartilo y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.